la palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, jueves 9 de noviembre de 2023. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos recuerda que Dios habita en 2 templos. El templo como estructura, como casa, y el templo que es nuestro cuerpo, o sea, nuestra vida, nuestra alma. Y hay que tener mucho cuidado de la profanación de ambos templos, de la iglesia como nosotros conocemos, el templo donde Dios habita oficialmente, y hay que tener cuidado de no destruir, de no corromper el templo de nuestra vida donde Dios también habita cuando lo recibimos, cuando lo aceptamos como único Señor y Salvador. Este tema del Evangelio es muy serio para nosotros, y además es muy claro que si nosotros sabemos conservar el templo para las cosas de Dios, las cosas sagradas, pues entonces vamos a agradar a Dios y Dios se va a manifestar en el templo portentosamente, nos va a hacer sentir su presencia y nos va a dar gusto cada vez más, nos va a dar gusto estar en el templo, en el silencio de la oración, compartiendo la comunión de los santos en comunidad. Y si nosotros preservamos el templo de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra vida, lo preservamos solo para Dios, entonces cada día vamos a saborear el gozo de la santificación y de la santidad. Hoy en día, muchos de ustedes al escuchar esto se van a dar cuenta y van a caer en cuenta. Hoy en día lamentablemente se utiliza los cristianos, el común de la gente, pero sobre todo los cristianos, están utilizando los templos, las estructuras físicas que sirven de templos, las están utilizando para hacer lo que les da la gana. Y no estoy exagerando. Muchos de ustedes saben que lamentablemente, de manera permisiva, muchos cristianos están abusando del templo. Por eso Jesús les trató así en aquel tiempo en el templo de Jerusalén. Les cayó a palo y les dijo: no conviertan la casa de mi Padre en una cueva, en un mercado, en una cueva de ladrones. Hay que rectificar esto, hay que hacer penitencia, hay que hacer desagravio, hay que enmendar esta postura, este comportamiento que muchas veces los cristianos y las personas tienen en el templo, en la casa de Dios. Porque Dios no quiere eso, porque a Dios le desagrada eso. Y la casa de Dios es para la presencia de Dios, para la oración, para el encuentro. Y hay que tener mucho cuidado también de no profanar el templo de nuestro cuerpo con las impurezas, con el pecado, porque entonces lo primero que hacemos es expulsar a Dios y el templo de nuestra vida se va corrompiendo cada día por el pecado y corre el riesgo
de la condenación, de la perdición. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender, primero, que somos templos vivos del Espíritu Santo, somos templos vivos de Dios, que la oración, que la palabra, que los sacramentos nos ayudan para conservar la pureza del templo, la edificación de nuestro templo, de nuestra vida, que la gracia de Dios es lo único que nos puede ayudar a respetar el templo de nuestro cuerpo, de nuestra vida, para que Dios siempre habite en él. Y que el Espíritu Santo entonces, cuando subamos al templo a celebrar la presencia de Dios en la liturgia, en los sacramentos, en la adoración y en la oración, también nos ayude a comportarnos en el templo como Cristo quiere que nos comportemos, haciendo las cosas que solo se debe hacer en el templo, que evitemos la desacralización, que evitemos la profanación, y a las personas que lo hacen, pues tenemos la obligación de corregirlo. Espíritu Santo, ayúdanos, porque lo que el Señor nos está pidiendo en el Evangelio de hoy no es tan fácil, porque hemos caído hoy en un mundo de permisividad en todas las cosas. Nos parece que podemos hacer cualquier cosa en el templo sin consecuencias. Espíritu Santo, ilumínanos y ayúdanos a ser rectos de corazón y ayúdanos a saber comportarnos en el templo como Dios manda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos, Cojedes, Venezuela. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén. Quiero caminar